Amoroso Padre Celestial, esta mañana estamos muy agradecidos por tus bendiciones. Son tantas, son tan fieles, son tan generosas, que nuestro corazón está todo el tiempo agradecido y entregado a ti, porque reconocemos tu misericordia y tu bondad hacia nosotros. Ayúdanos para que las palabras de agradecimiento no sean solamente desde los labios hacia afuera, sino que sean palabras que vienen del corazón, de nuestra mente, de donde se hacen las decisiones, la decisión de seguirte a ti, de entregarnos a ti para que tú puedas hacer en nosotros esa obra de transformación, esa obra que nos preparará para recibir a tu Hijo cuando regrese en las nubes de los cielos. Te pedimos tu bendición y tu ayuda para entender esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar repasando nuestros versículos de memoria. Vamos a repasar los de los primeros 2 capítulos y luego dejamos el resto para repasarlo al final. Entonces, del capítulo 1, los versículos 6 y 7 comienzan: me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Espero que los estudios que hemos estado teniendo sobre el libro de Gálatas nos hayan ayudado a entender qué era lo que Pablo les estaba advirtiendo a los hermanos de Galacia, sino que también nos ayude a comprender cómo esas mismas teorías y falsos evangelios pueden estar penetrando nuestras mentes sin darnos cuenta y nos ayuden a salir de ese falso riel en que estamos. Y luego del capítulo 2, los versículos 19 al 21. Porque por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y y lo que ahora vivo, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, no por mi propia fe, ni antes, ni durante, ni después puedo, ¿verdad? Pero mi fe que se afianza en la fe de Cristo, que es la única que no se acaba, no vacila, ¿verdad? Por la fe de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fe del Hijo de Dios. El versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Y estamos precisamente otra vez en esa parte de la gracia de Dios, de la fe. ¿Cómo es que la fe y las obras se relacionan? ¿Qué va primero, qué va después? ¿De quién es la fe? ¿De quién son las obras? Todo eso, ¿verdad? Está cubierto allí en ese versículo 2:21. No desecho la gracia de Dios. Porque si la justificación fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo, o en vano murió Cristo. Entonces regresaremos a repasar otros de los versículos al final de nuestro tiempo hoy. Vamos a comenzar entonces, habíamos quedado en la página 132, página 132 de nuestro libro, y estábamos comentando sobre los versículos, sobre el versículo 5. Estamos en Gálatas 5. Entonces, esto es Gálatas 5:5. Está en la página 131 y si no tienen su libro, pueden buscar en sus Biblias la página, la Gálatas 5:5. Y dice, pero nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia que viene por la fe. Allí 2 términos son muy importantes, eso de la esperanza, y estábamos hablando de la esperanza. Vamos a regresar a eso. No es una esperanza como la que tenemos ahora. Yo espero que vengan, yo espero que me escriban, espero que se acuerden de mí. No, es una esperanza, esa clase de esperanza es una esperanza que tiene como base algo que no es firme, que puede cambiar, que puede salir bien como puede salir mal. Pero la esperanza en Cristo no es así, es una esperanza segura, una esperanza que tiene como fundamento la certeza de la palabra de Dios que no cambia, sino que permanece para siempre. La otra palabra en ese versículo es la justicia. Y hemos recalcado esto desde el principio de nuestro estudio de Gálatas, que justicia no es solamente un término legal. De hecho,
en la mayoría de las veces cuando la palabra justicia o en inglés righteousness se usa, quiere decir buen obrar, buen hacer. Entonces, debemos mantener esos términos bien claros en nuestra mente. En la página 132 se habían dado 7 puntos como resumen de lo que hemos estado leyendo. Estaba diciendo allí que la esperanza de la justicia por la cual esperamos a través del Espíritu es si no es solamente una esperanza hueca, sino que aguardamos por la esperanza de la justicia por la fe. No nos tomará demasiado tiempo, dice en la parte superior de la 132, porque ya lo hemos estudiado con anterioridad y solo tenemos que refrescar nuestra mente. Entonces, el primer punto era que el Espíritu de Dios es el Santo Espíritu de la promesa. Allí esto de promesa y esperar, esperanza, todo va junto. La promesa de Dios no son como las promesas humanas. Las promesas de Dios son fieles, son firmes. Número 2, aquello que Dios nos ha prometido como hijos de Abraham es una herencia. No son promesas de circuncisión, promesas de que Jerusalén y la tierra de Israel va a ser de cierta nacionalidad, para un pueblo de cierta nacionalidad. No, esta herencia sobrepasa todo eso. Número 3, esta herencia prometida es el cielo y la tierra nueva, donde habita la justicia, el buen hacer, ¿verdad? No donde están las peleas y las balas y las matanzas, no. Esa no es la herencia que Dios le estaba prometiendo a Abraham y a su descendencia. Que nosotros somos parte de la descendencia, porque la descendencia no era por sangre, sino era por fe, ¿verdad? Número 4, el Espíritu trae consigo justicia o buen hacer. El Espíritu no trae solamente una creencia vaga, etérea, en cualquier cosa en lo que nosotros querramos, no, es en un buen hacer. ¿De qué se trata ese buen hacer? Buen hacer, porque Él es el representante de Cristo y queremos siempre enfatizar, afincar el hecho de que el único representante de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo. No hay ningún otro representante de Él aquí. Número 5, por lo tanto, la esperanza que el Espíritu trae es la esperanza que la posesión de la justicia acarrea. En otras palabras, la esperanza de una herencia en el reino de Dios, la tierra renovada. Punto número 6, la justicia que el Espíritu nos trae es la justicia de la ley de Dios. Recuerden, siendo que la justicia, la palabra justicia, representa buen hacer. Piénsenlo, por ejemplo, cuando hablamos de las cortes. ¿Cuándo es que la justicia se lleva a cabo? Cuando se hace un mal edicto, una mala, se pasa una mala sentencia. No, eso no es justicia. Justicia es cuando se hace buen hacer, cuando se hace que las cosas que se hicieron mal se pongan correctamente. Lo que fue torcido se enderece. Entonces es hacer. Entonces, como vamos con lo de hacer, ahí está el punto número 6, la justicia que el Espíritu nos trae. El buen hacer que el Espíritu nos trae es la justicia de la ley de Dios, la que a través del Espíritu es escrita en nuestros corazones en vez de en tablas de piedra. Porque si están en tablas de piedra o en papelitos o en libros, inclusive en la Biblia, los ponemos sobre un estante a que recoja polvo, ¿de qué nos ayuda? No cambia nuestra vida, no hace que nuestra conducta, nuestra manera de vivir cambie. Es todo lo que la justicia, el buen hacer de Cristo quiere hacer en nosotros, es cambiarnos y sacarnos del pecado para no pecar. Cuando se saca del pecado para no pecar, va a haber un cambio de conducta. Si no hay un cambio de conducta es porque no ha habido un cambio de decisión en la mente, en que dejamos el pecado, permitimos que Cristo nos limpie del pecado para pasar entonces al buen hacer, a la justicia de Cristo. Entonces, el punto número 7. Vamos a comenzar allí con este hoy. Punto número 7. Hermano Sixto, por favor, ¿puede leer?
Por lo tanto, la suma de todo lo dicho es que si desconfiamos totalmente de nosotros mismos y reconocemos que no hay nada bueno en nosotros y como consecuencia nada bueno podemos producir y que por lo tanto, en vez de pensar que somos tan poderosos como para guardar la ley, permitimos ser llenos del Espíritu Santo para así ser llenos de la justicia de la ley, entonces habitará en nosotros la esperanza viva, la esperanza del Espíritu, la esperanza de la justicia por la fe. No implica ningún elemento de duda, es en cambio una positiva certeza. Pero en ninguna otra cosa hay esperanza. Aquel que no tiene la justificación que es de Dios por la fe, no tiene ninguna esperanza. Únicamente Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén. 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 Y hemos hablado anteriormente de lo que el término gloria significa. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Alguien hay que me pueda contestar? ¿Qué es la gloria de Dios? El carácter. El carácter de Dios, sí. Cuando Moisés le pidió al Señor que le mostrara su rostro, eso está en Éxodo 30 y algo, me parece. Sí, en Éxodo 33, 34 por allí. Entonces Dios le dijo que sí, que lo iba a hacer y que lo iba a poner en un lugar en que había un hueco en la roca y él lo iba a tapar, iba a pasar frente de él. Y así hizo en el capítulo siguiente, pasó. Y cuando pasó, ¿qué fue lo que se oyó? Una proclamación. Señor, Señor, justo, misericordioso, etcétera, etcétera. Todas las características del carácter de Dios. Así que le mostró su gloria, le mostró su carácter. El carácter de Dios es su gloria. Entonces, cuando habla aquí, hermanos, fíjense cómo encaja y qué sentido tan profundo le trae a las palabras de ese versículo que se cita. Únicamente Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. Si tenemos esperanza y nuestra esperanza es firme en Dios, entonces la única esperanza es que el carácter de Cristo llegue a ser en nosotros. Cristo en vosotros es la esperanza de un carácter como el de Cristo. Sin Cristo en nosotros no hay esperanza de gloria, no hay esperanza de carácter que nos permita estar de pie ante un Dios santo sin ser destruidos. Ese párrafo que acaba de leer el hermano Sixto, el número 7, vale que lo repasemos, yo diría, diariamente. Pero si no tienen el libro o se les olvida, por lo menos 1 o 2 veces a la semana, hermanos, por favor, poniéndole cuidado a cada cosa, porque como hemos dicho antes, el asunto de la justicia es como una moneda de 2 caras. El buen hacer, pero el buen hacer no lo permitimos que se haga en nosotros hasta que el otro lado de la cara está completo también. Y es que nosotros no lo podemos hacer. Si nosotros pensamos que nosotros podemos, no le vamos a permitir a Cristo. Digamos que pensamos que lo podemos hacer un 40%. Entonces, creemos, bueno, como yo puedo hacer algo, voy a dejar que el Señor haga el 60%. Hermanos, si no permitimos que Dios haga el 100%, lo que nosotros hagamos por nuestro propio esfuerzo no vale de nada. Quiere decir que si no se lo damos al 100% para que Cristo lo haga en nosotros, entonces vamos a tener 0% de esto, porque o es todo o es nada. Si no es todo, es nada. No hay término medio. Entonces, pasemos ahora a la página 133 y aquí viene el versículo número 6 de Gálatas 5. Vamos a leerlo juntos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Hermanos, yo llamo a este versículo de Gálatas 5:6, lo llamo la forma bíblica en que las escrituras nos muestran cuál es la relación entre la fe y las obras. Porque hay mucho que
que discutir y que estudiar, que aprender varias formas de que muchas personas lo interpretan, inclusive no personas solamente así del diario vivir, sino escolásticos y personas que tienen títulos y etcétera, etcétera, etcétera. Se han escrito volúmenes sobre esto, pero la Biblia tiene aquí como la regla de oro en cuanto a la relación entre la fe y las obras. En Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen de algo. Lo que hagamos en Cristo Jesús, eso no vale nada. ¿Por qué? Lo tiene que hacer es Cristo, ¿verdad? Si no lo hacemos por amor a Cristo, no hay nada que valga. Y luego entonces termina de decirnos lo que vale es la fe que obra. Si la fe no obra, la fe está muerta, no hay fe. Esas obras que se hagan con una fe muerta son obras muertas, no valen de nada. La fe que obra por el amor, si el amor no es el motor que impulsa esas obras por medio de la fe, entonces no valen, porque las estamos haciendo por el amor nuestro, no por amor a Cristo, por responder al amor que Cristo ha tenido para nosotros. Primera de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bueno, con este historial, entonces vamos a comenzar la lectura después del versículo 6 en la página 133. José, ¿puedes leer, por favor? Sí. Ok, gracias. Todo lo debo a Cristo. No, No, es arriba, en la página 133, arriba, después del número 6. Oh, perdón, de la otra lectura, sorry. Sí, de la otra lectura. La circuncisión no puede o no es capaz de hacer nada, ni tampoco la incircuncisión, sino solamente la fe que obra por el amor es capaz de lograr todo. Esta fe que obra por el amor solo puede encontrarse en Cristo Jesús. ¿Pero a qué nos referimos al decir que no puede o no hacerse? A ninguna otra cosa, sino a la ley de Dios. Un momentito, Ninguno. antes de que sigas, quiero aclarar allí, porque inclusive cuando yo leí esto por primera vez, no estaba muy claro en mi mente. ¿A qué nos referimos al decir que puede o no hacerse? Cuando miramos al versículo número 6, allí donde dice lo que vale o lo que se puede hacer, lo que merece algo, es que, ¿qué merece y qué no merece? Allí dice que no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión. Así que una o la otra, por muy opuestas que sean, ninguna de las dos vale. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que puede hacerse? Entonces, siga leyendo ahora sí, por favor. A ninguna otra cosa, sino a la ley. Ningún hombre puede obedecerla independientemente de su estado o condición. El hombre incircunciso no tiene poder para guardar la ley, y la circuncisión tampoco lo tiene para capacitarlo o obedecerla. Una persona puede jactarse acerca de la circuncisión y la otra puede hacerlo de su incircuncisión, pero ambos son vanas. A través de la ley de la fe queda excluida la jactancia. Romanos 3:27, porque por cuando la sola fe en Cristo puede guardar la justicia de la ley, no nos queda lugar para decir lo que nosotros hemos hecho. Amén, amén. Allí está lo que le estábamos diciendo de la moneda. Si nosotros pensamos que tenemos parte en ello, que nuestra fuerza, nuestra inteligencia, aún los dones que Dios nos ha dado, los talentos que tenemos, eso fue lo que nos permitió hacer. Entonces estamos tomando la gloria para nosotros. Entonces dice, allí no hay lugar para jactancia. Pero cuando sabemos y comprendemos que es de Dios todo, los talentos que tenemos, el tiempo que tenemos, la familia, el dinero, pongan todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Cuando reconocemos que esas son de Dios y de Dios solamente, entonces no va a haber lugar para que nosotros nos echemos la gloria a nosotros mismos. La gloria va a ser de Dios desde el principio hasta el final. Vamos a Romanos 3:27. Romanos 3:27. Hermana Edith, ¿está accesible por allí?
para que lea Romanos Sí. 3:27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Bien. Allí está entonces. En la versión antigua decía, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está la gloria? Jactancia quiere decir gloria, orgullo. ¿Dónde está el orgullo? Es excluido. Claro que es excluido. ¿Cómo? ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, por la ley de las obras no excluimos el orgullo. La ley de las obras, si nosotros la podemos hacer, estamos llenos de orgullo y queremos que todo el mundo lo reconozca, todos nos den las gracias, todos nos digan que lo aprecian. Ese es el orgullo. Y aunque no sea hablado, aunque no lo expresemos en palabras, si lo sentimos, hermanos, reconozcamos lo que es eso. Por muy bueno lo que hayamos hecho, por muy grande en lo que hayamos participado, por muy espiritual que haya sido la actividad en la cual hayamos tomado parte nosotros, si de cualquier manera nos sentimos, bueno, fulano no hizo suficiente, a mí no me reconocieron, mira, ni me tomaron en cuenta, no se dieron cuenta de lo... Si en cualquier momento ese pensamiento, ese sentimiento está en nosotros, hermanos, reconozcámoslo, que viene de la fe muerta, de la fe que busca reconocimiento, aprecio y premio. El reconocimiento, el aprecio y el premio solamente le pertenecen a Dios. Entonces dice, ¿por cuál fe? ¿Por la de las obras? No, esa está llena de orgullo. Más por la ley de la fe. Cuando es por la fe, la gloria, la honra, el aprecio, las gracias, todo eso le pertenecen a Dios y a Dios solamente. Y dentro de nosotros no hay ni siquiera un rasgo, un rasguño que querramos tomar algo de eso para nosotros. Es personal, hermanos. Esto es individual. Esto es práctico. No son solamente palabras en un libro que estamos leyendo para que a ver cuándo terminamos el librito. No. Esto tiene que ver con nuestro comportamiento, nuestra decisión, nuestra vida espiritual allá dentro donde nosotros y Dios solamente lo vemos. Estemos muy despiertos a darnos cuenta, alertas para darnos cuenta de esto. Entonces, vamos ahora a leer los versículos 7 al 12. Los tienen allí al frente, vamos a leer juntos. Vosotros corríais bien. Recuerden, esto es Pablo hablándole a los hermanos de Galacia, a los Gálatas. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Confío en el Señor que no pensaréis de otro modo. El que os perturba llevará el juicio, quien quiera que sea. Hermanos, si yo estuviera aún predicando la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En ese caso se habría eliminado el escándalo de la cruz. Ojalá que todos los que os perturban se mutilaran. Comienza con la sección Todo lo debo a Cristo. Tengan listos, por favor, Salmo 119, 42. Salmo 119, 42. Y comenzamos a leer ahora el próximo párrafo. A ver, hermana Edith, ¿puede leer, por favor? El párrafo, no el versículo. La pregunta es, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? La ley de Dios es la verdad. Salmo 119, 142. Y los Gálatas comenzaron obedeciéndola, habiendo tenido éxito en un principio, pero más tarde fueron
obstaculizados en su progreso. ¿Por qué? Porque lo procuraron no por la fe, sino como si lo lograran por las obras de la ley. Ellos tropezaron en la piedra de tropiezo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay en él tropezadero. Él se ha hecho justicia por nosotros. La perfección de la ley es en él, pues su vida es la ley. Tu vida es la ley. No sigue, hermana, todavía. La vida de Cristo es lo que se personifica, lo que se describe en la ley de Dios. ¿Cómo se comportó Jesús? ¿Tenía otros dioses ajenos delante de él? No, solamente su Padre. ¿Tenía ídolos? ¿Hacía ídolos de las cosas alrededor para postrarse delante de ellas y adorarlas? No. ¿Tomaba el nombre de su Padre Dios en vano? No. ¿Se acordaba de guardarse el sábado y hacía todo su trabajo los otros 6 días? Porque el cuarto mandamiento es el mandamiento no solamente del reposo, sino también del trabajo, ¿verdad? Todo eso lo hizo Cristo. Honró a sus padres, no cometió homicidio, no cometió adulterio, no robó, no dijo mentira, no codició. Los 10 mandamientos son la descripción de la vida y el carácter de Cristo. Sí, el carácter de Dios. Y eso es lo que Él quiere poner en nosotros, pero nosotros no podemos alcanzar eso por nuestras propias obras, por nuestras propias fuerzas. Conociendo a Cristo, que Él lo hizo en nuestra carne y sangre, no como Dios, sino como humano. Y hemos estudiado eso en bastante detalle anteriormente. Reconociendo entonces eso, entonces le permitimos a Él que por amor a Él, por lo que ha hecho por nosotros, para sacarnos del pecado, le decimos, Señor, haz en nosotros lo que tú alcanzaste en tu propia vida como ser humano. Hazlo en mí, cópialo, agarra el molde y ponlo en mí. Pero se lo tenemos que permitir. Eso se llama fe. Fe viva. Fe viva cuando se lo permitimos. Fe muerta cuando pensamos, bueno, sí, Señor, pero yo lo voy a hacer. Terminamos haciéndolo. Pero ¿qué ha llevado a cabo esa obra? ¿Le hemos llevado a nosotros? Si la hemos llevado a nosotros, creemos que tenemos mérito. Oh, tengo que ser salvo. A mí no me pueden dar enfermedades ni nada de eso, no, porque el Señor me tiene que cuidar porque yo hago esto y esto y esto y esto y esto. ¿Cómo me van a venir a ver ahora? Voy a terminar en esta cama con este cáncer, ay, no, que Dios, no. Esa es la forma de buscar salvación por obras. Pero si es Cristo el que las ha hecho, ¿qué estamos diciendo nosotros? ¿Qué estamos reclamando? No tenemos reclamo. El único reclamo es, Señor, gracias que tú moriste por mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame donde soy flaco, donde soy débil, donde salgo a hacer lo que sé que no debo hacer. Dios mío, ayúdame a entenderlo. Ese es el único reclamo, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Entonces, el párrafo que acaba de leer la hermana nos dijo claramente cómo es que el paso de los Gálatas fue obstaculizado. Habían comenzado bien. ¿Por qué dejaron de hacerlo? ¿Cuál fue el obstáculo? Porque lo procuraron no por la fe. Póngale un círculo a la palabra no. Porque lo procuraron no por la fe, sino como si se lograra por las obras de la ley. Dejaron a Cristo por fuera y se fueron a hacerlo ellos solos. El siguiente párrafo. Hermano Sixto, por favor. La cruz es y siempre ha sido un símbolo de desgracia. Ser crucificado significaba sujetarse a la muerte más ignominiosa. El apóstol dice que si él predicara la circuncisión, es decir, la justificación por las obras, cesaría el oprobio de la cruz. El escándalo de la cruz estriba en que es una confesión del pecado y la debilidad humana
y la incapacidad de hacer ninguna obra buena. Tomar la cruz de Cristo significa depender solamente de Él para todas las cosas, lo que significa la humillación de todo el orgullo humano. Bueno, El hombre... Pare ahí un momentito, vamos a darle tiempo a que puedan subrayar esas palabras, ¿verdad? Comenzando en la página 133, el escándalo de la cruz que es una confesión del pecado y la debilidad humana. Fue un escándalo para Cristo que hubiera terminado en una cruz, cuando que él no tenía ningún pecado, pero porque cargaba los nuestros, terminó en la cruz. Ese es el escándalo de la cruz, la incapacidad de hacer ninguna obra buena. Tomar la cruz de Cristo significa depender solamente de Él para todas las cosas. Lo que significa, como estábamos diciendo del porcentaje, ¿verdad? Lo que significa la humillación de ¿cuánto? ¿50% del orgullo? ¿75? 99.9. No, la completa humillación de todo el orgullo humano. No valemos nada por nosotros mismos. No busquemos poner valor en nosotros por lo que hacemos, porque eso no vale nada. Eso es como estarnos vendiendo para ser esclavos. Entonces, esas 4 líneas allí, hermanos, subrayenlas y repásenlas. Janet, ¿puedes seguir de allí en adelante al hombre? Al hombre le agrada soñarse independiente. No se opone a la idea de cualquier bien que pueda realizar por sí mismo. Se le puede predicar la moralidad a una banda de ladrones o a alguien no creyente y será probablemente bien recibida. En tanto se le exhorte a conseguir por su propia fuerza. Ciertamente se sentirán halagados por esa causa, porque tal predicación implica que eran ya justos en sí mismos. Pero predíguese la cruz de Cristo. Déjeseles saber que intrínsecamente no hay nada bueno en el hombre y que todo debe ser recibido como un don, o inmediatamente alguien se va a ofender. ¿Qué ejemplo, qué ilustración tan buena? Vamos a reunir a un poco de gente que han matado a otro poco de gente. Y les vamos a predicar de la moralidad y que tenemos que hacer lo bueno y que todo lo que nos han enseñado nuestros padres y lo que aprendimos en la educación, que tenemos que entonces buscar el bien de la comunidad y digámosles todo ese evangelio comunitario, evangelio social, y todo el mundo lo recibe, lo aplaude. Ay, qué bueno, qué lindo. Ay, esto sí me hace sentir bien. ¿Por qué nos hace sentir bien? Porque nos dicen que nosotros podemos hacer. Pero en el momento que traemos la cruz de Cristo y el poder de Cristo solamente para hacer todas esas cosas, ¿qué sucede? Dice allí, inmediatamente alguien se va a ofender. Inmediatamente, no hay que esperar. Y nuevamente quiero señalar allí donde dice, y de que todo debe ser recibido como un don. Esa palabra don también, como dije antes, ha llegado a tener otro significado. Y entonces en nuestra mente, como se usa mucho con ese otro significado, cuando leemos aquí que debe ser recibido como un don, pensamos que eso se está hablando de un talento. No, no es un talento, porque decimos que tenemos dones. No. El don de Dios es un regalo de Dios. Significa algo gratis y algo por lo cual no podemos pagar. Tenemos que adiestrar nuestra mente a pensar y a entender la Biblia de acuerdo con lo que la Biblia está diciendo, no con los significados de las palabras o de los términos que hemos adquirido de otra parte.
Qué fácil se llega allí. En inglés, para darles otro ejemplo, en inglés el himno Before Jehovah's Awful Throne. No me acuerdo cómo es en español. Pero entonces el título de ese himno en inglés tiene la palabra awful. Y entonces últimamente, bueno, no tan último, ya llevan como 20, 30 años que la comunidad, la sociedad en general usa awful para algo terrible. Ay, qué terrible fue lo que le sucedió. Ay, qué awful lo que le pasó. Ay, qué terrible la situación de fulano, qué terrible la enfermedad. Awful, awful, awful. Pero la palabra awful en el himnario no es awful de malo, es awful de lleno de awe. Y awe es lleno de reverencia. Pero un niño, un joven de ahora llega a cantar eso y van a decir, ¿por qué decimos que delante del trono terrible de Dios vamos a postrarnos? Entonces tenemos que saber qué es lo que está diciendo originalmente la palabra, porque si no lo vamos a escuchar con el significado que escuchamos en todas partes y lo vamos a tomar erradamente. Don es un regalo sin precio. No podemos pagar por él. Ni es para que lo paguemos, ni lo podemos pagar así querramos, porque si en el momento en que querramos pagar, aportar algo para su valor, en ese momento lo cambiamos y ya no es un regalo, es un pago. Y eso no es lo que Dios nos está dando, no es un pago. La paga del pecado es muerte, pero lo que Dios nos da es una dádiva, un regalo gratuito, sin costo, sin precio tampoco. Entonces, vamos ahora al versículo 13 y 14, los versículos 13 y 14. Entonces vamos a leerlos juntos, que son parte de nuestro versículo de memoria de este capítulo de paso. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor los unos a los otros, porque toda la ley se cumple en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a leerlo otra vez porque es parte de nuestro versículo de memoria, como dije, de este capítulo. Vamos a repetirlo de memoria. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres. Solamente no uséis la libertad para satisfacer como ocasión. En inglés dice como ocasión. No uséis la libertad para satisfacer la carne. Antes, servíos con amor los unos a los otros, porque toda la ley se cumple en este precepto, en un precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis ¿cuál es la otra palabra en español? Pero si os mordéis y os acabáis, tened cuidado de que no os consumáis los unos a los otros. Digo a la verdad, andad en el espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Son los versículos 13 al 16 de Gálatas 5. Entonces vamos a leer ahora el comentario sobre estos dos versículos. A ver, hermana Edith, por favor, los dos capítulos. Los dos capítulos anteriores hablan de esclavitud, encarcelamiento. Antes de aparecer la fe, nos encontramos aprisionados bajo el pecado y deudores de la ley. La fe en Cristo nos hace libres, pero al ser libertados recibimos el consejo: ve y no peques más. Somos puestos en libertad del pecado, no en libertad para pecar. ¿Cuántos cometen este error? Muchas personas sinceras se imaginan que en Cristo tenemos libertad para ignorar la ley y colocamos tal hecho como defensa. Olvidan que la transgresión de la ley es pecado. 1 Juan 3:4. Servir a la carne significa cometer pecado, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios.
ni tampoco puede. Romanos 8:7. Así que cuando el apóstol nos exhorta a no usar la libertad para satisfacer la carne, simplemente nos está amonestando a no dar mal uso a la libertad que Cristo nos da, de manera que volvamos a caer en la esclavitud por transgredir la ley. Esta vez de lo anterior, debemos servir unos a otros por amor, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Amén, amén, amén. Entonces, está haciendo bastante énfasis en el hecho de que hemos sido liberados, tenemos la libertad en Cristo, pero se nos advierte una y otra vez, tener cuidado, no vayan a usar la libertad para volver a la esclavitud, no vayan a usar la libertad para hacerse daño unos a otros, no vayan a usar la libertad para usar sus propios deseos y terminar pecando. Como decía en la anterior, decía, somos puestos en libertad del pecado, no para cometer pecado, no para pecar. Quiero que vayamos a un ejemplo que está muy claro en el Antiguo Testamento. Se encuentra en Jeremías, Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Vamos a comenzar con el versículo 8. Jeremías 7, versículo 8. Vamos a comenzar allí. José, si lo tienes, puedes empezar a leer y anda despacio porque te voy a parar en ciertos lugares, ¿ok? Ok. Ok. Jeremías 7, versículo 8. Ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan. Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido. Y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa, que es llamada por mi nombre, y dirán, ya estamos salvos, para después seguir haciendo todas estas abominaciones. Para allí, Sea para allí. ¿Entendimos lo que Dios les está diciendo al pueblo de Israel de ese entonces? Ustedes están creyendo mentiras, están en lo errado, ustedes están andando en una manera falsa sin darse cuenta. Y entonces les habla y les dice claramente lo que él ve que han estado haciendo. Les enumera allí las cosas de su vida diaria, de su práctica, aún de su religión, la forma como están llevando la religión. Y les dice, ¿están hurtando ustedes? ¿Matando? ¿Adulterando? ¿Jurando falsamente? ¿Y llevándole incienso a Baal? ¿Andando tras dioses extraños? Ya llevamos como 6 o 7 mandamientos que Dios les dice, y ustedes están haciendo todo eso. Y en el versículo 10 les dice, luego vienen y ponen delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado el nombre de ¿quién? Mi nombre, la casa que tiene mi nombre, mi casa. Ustedes vienen con todo eso que están haciendo allá y que les he enumerado. Ustedes vienen aquí a mi casa y dicen, hemos sido liberados. Dice en la versión que José leyó, dice, hemos sido salvos. Somos salvos. ¿Para qué? ¿Para hacer todas estas abominaciones? Eso es lo mismo que estaba hablando el apóstol Pablo en Gálatas que acabamos de leer. Hemos sido liberados, hermanos. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en ese tiempo. Decían, podemos hacer lo que sea, porque no, como nosotros somos el pueblo escogido, con tal que vayamos luego al templo, vayamos el día sábado y llevemos nuestros sacrificios, traigamos un animalito que no tenga ninguna mancha, que no tenga ningún problema, ningún defecto. Lo traemos y lo matamos nosotros mismos y lo ofrecemos como sacrificio y el resto queda todo cubierto. Podemos seguir como íbamos nuevamente a comenzar la semana llevándole incienso a Baal, matando, robando, tomando otros dioses y está todo bien.
Hermanos, no eran ellos los únicos que se engañaban de esa manera. Hemos hablado también varias veces de esto. Nuestro corazón es perverso. No lo podemos conocer nosotros. Más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. El corazón es perverso más que todas las cosas. Y no somos tan buenos para mentir como cuando nos mentimos a nosotros mismos. Porque enseguida conseguimos la excusa. No está bien porque como yo estoy llevando el diezmo, no, nosotros guardamos la ley de Dios, pero guardamos el sábado. Es muy fácil, hermanos, es muy fácil. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los Gálatas. Eso es lo que Dios les está mostrando aquí a los israelitas en Jeremías capítulo 7. Ustedes no se están dando cuenta de cuán engañados están. Les habla de esta manera, no para decirles, ay, ustedes creen que... No, les está hablando con amor, con ternura. ¿Cómo es posible, hijos míos, que ustedes hagan esto, y lo otro, y lo otro, y luego vengan aquí a mi casa, la casa que tiene mi nombre? No es ni siquiera en la casa de Baal, no, sino en mi casa. Vienen con todas esas porquerías, esas suciedades, sus propias justicias, que son trapos de inmundicia. Traen como trapo de inmundicia también todos sus sacrificios, porque no valen de nada. Luego dice en el versículo 11, regresa José a leer el 11. Ya, se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. Ahora pues vayan a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y vean lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto han hecho todas estas cosas, declara el Señor, y a pesar de que les hablé desde temprano y hablando sin cesar no oyeron, los llamé, pero no respondieron. Como hice con Silo, así haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confían, y el lugar que di a ustedes y a sus padres, y los echaré de mi presencia, como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Para allí. En el inglés, la traducción de esto tiene también donde ellos dicen que están haciendo todas esas cosas y luego dicen el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Como tenemos el templo del Señor y aquí está, todos los pueblos, todas las naciones pueden venir y saben que este es el templo del Dios vivo. Ya tiene el nombre, templo del Dios vivo. Como tenemos el templo, podemos hacer lo que querramos. Entonces él dice, ¿sabe qué? Voy a quitarles el templo para que se den cuenta que no es el templo lo que tienen que estar pensando. Es en mí, es en mi nombre que está en el templo. El templo no les puede estar cubriendo todos los pecados y las abominaciones que están haciendo para que ustedes se sientan bien sin darse cuenta que están andando paso a paso, directamente a la destrucción y a la muerte. Quitaré entonces el templo para que se den cuenta que es Dios, soy yo. Olvídense del templo, de los sacrificios, porque ¿qué es lo que han hecho? Han convertido los sacrificios como que ustedes me los están dando a mí. El sacrificio no es el mío. Esos sacrificios se los di para que señalaran al sacrificio de Cristo, del Cordero de Dios, del Mesías que va a venir a morir para librarnos de nuestros pecados. Pero ustedes tomaron los animalitos y se están pensando ahora que ustedes me están trayendo a mí el sacrificio. No, el sacrificio lo voy a dar yo. El sacrificio va a ser mío a favor de ustedes, porque sus sacrificios no los pueden sacar del pecado. Es más, ustedes han convertido esa señal, ese símbolo del sacrificio del Mesías, lo han convertido en una forma de buscar y comprar su propia salvación, su propia justicia, su propio buen hacer. Como estamos llevando los animalitos y los llevamos fielmente,
al templo de Dios, entonces podemos hacer todo el resto de las cosas que Dios dice. Yo mismo los he visto lo que están haciendo. Pero ustedes están ciegos. De eso exactamente es que está hablando el apóstol Pablo en Gálatas, cuando estábamos leyendo allí, que decía, así que cuando el apóstol nos exhorta a no usar nuestra libertad para satisfacer la carne, simplemente nos está amonestando a no dar mal uso a la libertad que Cristo nos da, de manera que volvamos a caer en la esclavitud por transgredir la ley. En vez de lo anterior, debemos servirnos unos a otros. ¿Cómo? Por amor. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a mí? ¿Por amor a que vean que yo estoy haciendo lo bueno? Por amor a Cristo. Por el amor, porque el amor es el cumplimiento de la ley. A ver, Janet, ¿puedes leer, por favor? Cristo da la libertad del primer dominio. Pero recuérdese que Dios se le concedió el dominio a la raza humana y que en Cristo todos somos hechos reyes. Esto muestra que el único ser humano sobre el cual cualquier cristiano tenga derecho a dominar es sobre sí mismo. El mayor en el reino de los cielos es aquel que gobierna su propio espíritu. Aquí no hay, en ninguna forma, en la palabra no encontramos donde Dios ponga a nadie por encima para reinar, para doblegar, para dominar a ninguna otra persona. Si hay alguien a que debemos doblegar, poner en su puesto, dominar, ¿es quién? A nosotros mismos. ¿Y cómo lo podemos hacer? No por nosotros mismos tampoco, ni siquiera eso. Eso es un fruto del Espíritu Santo. Vayamos entonces, y vamos a cerrar con esto, a Gálatas capítulo 5. Y precisamente de Gálatas estamos estudiando, vamos a adelantarnos un poquitito para ver esto de cómo dominarnos a nosotros mismos. Gálatas capítulo 5, versículo 22, creo que es. Gálatas 5, 22, sí. 22 y 23. De hecho, que se puede contrastar, comparar como contraste a los versículos 19 al 21. El versículo 19 comienza, manifestadas son las obras de la carne. Entonces allí se da la lista de cuáles son las obras de la carne. En el 19, 20 y 21. El versículo 22 comienza, más el fruto del Espíritu. Así que son las obras en contraste con el fruto. El fruto, que también se llama el don o los regalos del Espíritu Santo, son, vamos a leer entonces versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. El 23 continúa, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Dónde está allí lo de dominarse a nuestro propio ser, dominarnos a nosotros mismos? El último fruto que se menciona allí, templanza, es lo que se llama el control propio. Templanza o temperancia también se traduce. Cuando podemos decir no a los deseos nuestros, sea de beber, de comer, de jugar, de divertirnos, de la música, de dormir, de lo que sea, cuando le podemos decir no a esas costumbres que tenemos o hábitos arraigados. También entonces llega a ser lo de las personas que tienen, por ejemplo, problemas con alcoholismo o con drogadicción o con cualquiera de esas otras cosas que nosotros pensamos que son mayores, pero todas son iguales, porque igual no nos controlamos. El control propio no viene de nosotros propio, viene del Espíritu Santo. Es un don, un regalo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibimos? Por la fe.
Cuando creemos que Él puede y que nosotros no podemos, entonces le permitiremos a Él, al Espíritu Santo, que refuerce nuestra fe, que refuerce nuestra voluntad para decirle no a la persona que es más difícil decirle que no, nosotros mismos. Cuando tenemos que decir, no, gracias, no quiero postre. No, gracias, no bebo. No, gracias, en vez de quedarme tan tarde, voy a dormir más temprano. Cuando le decimos no a mí misma, eso no viene de mí, eso viene del Espíritu Santo. Lo mismo para los que están en problemas que dijimos antes, como de la adicción a cualquier sustancia. Por sí mismos, ni ellos ni nosotros podríamos, solo por el don, el regalo, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El control propio, self-control, que se dice en inglés. Entonces, repasemos el versículo de memoria nuevamente del capítulo 5, son los versículos 13 al 16. Y perdónenme si yo misma los confundo un poco porque como me lo sé en inglés, entonces a veces las palabras se me vienen son de allá. Pero ahí están, entonces repásenlas como ustedes se las han aprendido y espero que sí, porque ya vamos a terminar. No nos esperemos hasta llegar al capítulo 6 porque van a haber nuevos versículos allá, ¿verdad? Entonces el versículo 13 dice, vosotros hermanos habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor los unos a los otros, porque toda la ley se cumple en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, cuidad que no os consumáis mutuamente. No hagamos el trabajo del enemigo, él es el que quiere consumir y destruir, ¿verdad? Y entonces el 16, ahí está las buenas noticias, el evangelio. Digo pues, vivid según el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Es una promesa. Cuando le permitimos al Espíritu que sea el que viva en nosotros, no hay forma que nuestros deseos de la carne, nuestros malos hábitos, ganen la batalla. El Espíritu de Dios gana la batalla contra nuestra carne, cada vez, pero tenemos que permitírselo. Así es. Entonces vamos a postrarnos para orar. Sigan repasando sus versículos de memoria, por favor. Les animo a hacer eso. Les animo mucho. Tiene mucha consecuencia para nosotros mismos y para los que nos rodean, para nuestras familias, nuestros esposos, hijos, nietos. Estas cosas que nosotros permitimos que nos nutra a nosotros, pasan la nutrición al resto también, ayudan a los demás. Entonces, oremos. Amoroso Padre Celestial, delante de tu santa presencia, nos presentamos, nos postramos delante de ti, Señor, porque entre más vemos más de cerca tu palabra, más nos cercioramos y estamos seguros de que estamos en lo correcto, de que tu palabra es correcta, es justa, es viva, es santa. Señor, reconocemos también cuando miramos tu palabra, nos vemos tal como somos, Señor, sucios, deplorables, llenos de injusticia, mientras que la estamos llamando justicia propia. Ay, Señor, no vale de nada. Llévanos, Señor, humíllanos hasta el polvo, que nos demos cuenta que no valemos, que nuestros esfuerzos por nosotros mismos no son nada, y que permitamos que la fe de tu Hijo, de aquel que vino a morir por nosotros, entregó su vida por mí, por cada uno de nosotros, es la única que nos va a dar la fuerza para vencer, la única que nos salvará, la única que hará en nosotros todo lo que la ley promete que va a hacer. La promesa es tuya, Señor, y tú la cumplirás en nosotros, si así te lo permitimos, Señor. Te lo agradecemos de todo corazón por medio de aquel que se dio completamente por nosotros, Cristo
Jesús. Amén.